Y tenemos ya en la línea telefónica al doctor Moisés Gómez Reina, economista, analista político, maestro en Derecho. Moisés, buenos días, gusto en saludarte. ¿Cómo te va? Bien, me da mucho gusto saludarte, Jesús. ¿Cómo va la semana? ¿Cómo va el frío, mi Jesús? Muy bien, está a todo dar, ¿eh? Aquí en Hermosillo está a todo dar. Es ese clima que lo tenemos muy poquito en el año y que lo estamos disfrutando mucho. Oye, el clima que no va bien es el político nacional. ¿Cómo puso la rayuela de ese ex periódico convertido a panfleto del oficialismo ahora que se llama La Jornada? Y esa rayuela es pues una pequeña editorial donde manda a los bombillos ese periódico. Puso algo así como: el Senado volvió a tropezar otra vez con la misma piedra, ¿no? Rosario Piedra, ¿qué circo el del Senado de esta semana? Yo te confieso que seguí la sesión hasta las 12:18 de la noche, hora de nosotros, donde termina la votación, una votación que duró como algo así como hora 20, si no estoy mal, y resulta que a la señora Piedra ya la tenían en una sala contigua ahí para que levantara la manita. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves con esto de la ratificación? Porque así parece que fue una ratificación de Rosario Piedra en la Comisión de Derechos Humanos, Moisés. Pues algo desasiado, contradictorio, controversial, como tú lo dices, desasiado porque pues este proceso empezó en comisiones, inscribieron 48 candidatos junto con la señora Piedra. Todos pasaron Y por la comisión, todos pasaron a explicar, a decir qué hacer con la comisión y demás. Sí, exacto, todos tuvieron inclusive un espacio para comparecer frente a los senadores. Sí. Una cosa peculiar, Jesús, si le podemos llamar de alguna manera, es que las Comisiones Unidas tenían integrantes de Morena, del PT, del PBN, del Movimiento Ciudadano, del PRI, del PAN, etcétera. Sí. Y en esta primera parte que se habla de calificar a los candidatos, Rosario Piedra obtuvo un voto que le dio alguien de Morena, sí. Nacheli Ramírez, que había sido comisionada de Derechos Humanos en la Ciudad de México, tuvo 15 votos. De esos 15 votos, Jesús, la mayoría, 11 de ellos fueron de Morena, del PT y del PB. De sus aliados. Y era la candidata de la presidenta, ¿no? Sí, y realmente Tania Ramírez, que tuvo 12, fue quien agrupó los votos del PRI, de la del oposición PAN y de Movimiento Ciudadano, porque Tania Ramírez, hay que registrar esto, es miembro de el comité Eureka, que fue el que fundó Rosario Ibarra de Piedra, la mamá. es decir, la mamá de Rosario Piedra. Entonces, todo parecía ser que el tema iba a ser entre Nacheli Ramírez, que era la candidata de Claudia Sheinbaum, y Tania Ramírez, que en estricto sentido era el legado de doña Rosario Ibarra de Piedra. Pero bueno, después cambió todo esto cuando le hicieron manita de coche a Javier Corral, que ya sabes que no es muy ducho en esas artes, y metió por una cortesía, así lo dijo él, una cortesía política a Rosario Ibarra, que había quedado en último lugar. Los finalistas fueron 15, ella llegó en el lugar 15, Nacheli Ramírez en el 1, Tania Ramírez en el 2, Paulina Hernández en el 3. Entonces, quitaron a Tania Ramírez, que es, como te digo, la representante del comité Eureka, que es el que fundó la mamá de esta señora, y al final, a otros más, ya no solo a Corral les hicieron manita de coche, y terminó con el tema que tuvimos oportunidad de ver. Dos detalles, Jesús, si me lo permites, adelante. Rápidamente. Mira, yo te digo que hay una contradicción. Ajá. Porque Rosario Ibarra, en los 5 años que estuvo al frente, recibió cerca de 1,800 quejas
contra la Guardia Nacional y solo hizo 13 recomendaciones. Recibió más de 2.200 quejas contra la Defensa Nacional y solo hizo una decena de recomendaciones. Yo te decía un poco la contradicción del legado, porque este comité Eureka que postulaba a Paulina había sido fundado por doña Rosario Ibarra, viuda de Piedra, y porque su hijo, don Jesús Ibarra, Piedra Ibarra, aquel muchacho que participó en el secuestro de Eugenio Garza Sada en el año 73, un poco recordar y refrescar la memoria. Eugenio Garza Sada, un empresario fuerte de Monterrey, fundador de Grupo Visa en Monterrey, del TEC de Monterrey. Del TEC de Monterrey, claro, sí. De muchas instituciones y de organismos empresariales, un hombre muy identificado como filántropo y empresario, fue secuestrado una tarde en Monterrey por la Liga 23 de septiembre. Correcto. Que recordaremos, era un cierto grupo guerrillero. Guerrillero que se dedicaba a asaltar bancos y a recuperar y secuestrar personas para pedir dinero a cambio y mantener su movimiento. Y Jesús Piedra participaba en el movimiento 23 de septiembre, quienes fueron quienes secuestraron a Eugenio Garza, aunque los registros no garantizan la presencia de Jesús Ibarra en el secuestro. Sí, Jesús Ibarra tenía un papel muy destacado porque él, la cabeza del comité coordinador de la zona noroeste de la Liga 23 de septiembre, entonces de alguna manera tenía algo que ver en el secuestro de Garza. Claro. A él lo detuvieron a partir de haber torturado a su papá, al esposo de doña Rosario, y por parte de la Dirección Federal de Seguridad, y después haber sido detenido de manera ilegal, a propósito de la prisión preventiva oficiosa que se está discutiendo en esta época, y haber sido recluido en un campo militar. Fue desaparecido y la madre de él, doña Rosario Ibarra, viuda de Piedra, hizo un movimiento para rescatar a Jesús Ibarra. ¿Dónde está la contradicción? Hoy Rosario Piedra defiende a la Guardia Nacional, a la Sedena, al gobierno, precisamente en una contradicción histórica lo que el comité Eureka hoy dice. Ahí está la contradicción. Extraordinario el relato. Gracias por ponerlo así de manera tan pedagógica y porque es bien importante efectivamente poner en contexto lo que está pasando. Moisés, tengo que hacer la pausa de los 15 minutos. ¿Me aguantas y regresamos contigo porque hay varios temas más? Aquí estamos. Gracias. Estoy conversando con Moisés Gómez Reina, es economista, es maestro en Derecho, es analista político. Vamos a regresar en un minuto, no se vaya, estamos en contexto. Estamos platicando antes de ir a la pausa con Moisés Gómez Reina, echándole una mirada al contexto nacional. Moisés, estábamos platicando sobre la contradicción, el legado y la contradicción de la titular de la Comisión de Derechos Humanos, Rosario Piedra. Cerramos el tema. ¿Tienes algún comentario adicional con este asunto o vamos al siguiente tema de la seguridad? Pues nada más, hubo contradicción política, sí, contradicción histórica, contradicción ideológica. Bueno, pues se trata de articular un discurso en defensa de los derechos humanos, pero los resultados están a la vista. Oye, Moisés, y esta semana quedó pero súper de manifiesto que con la prudencia, por poner un calificativo de la presidenta, cuando en la conferencia de las mañanas un periodista le pregunta por su nombramiento y lo osca que es. Fue una decisión del Senado. A todas luces se nota
que hubo una mano meciendo la cuna que no era precisamente la de la titular del Poder Ejecutivo. Sí, y después hubo un control de daños al día siguiente, Sí. Porque si bien es cierto, marcas el foul en un día, pues al día siguiente, pues tratas de que ese marcaje del foul no te genere Costos. costos a ti mismo, ¿no? Entonces, esa es un poco la lectura. Y el segundo tema, que es el tema de la semana, que es la presentación de esta reforma al artículo 21 constitucional, Jesús, Sí. que habla de dotar de facultades a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hay dos temas. Esta reforma constitucional le da la razón de alguna manera a lo que la oposición ha venido diciendo los últimos 5 años, que es que las tareas de seguridad deben de estar a cargo de un mando civil. Y entonces le dejas a García Harfuch, que tiene antecedentes militares con su padre, el general García Paniagua, y su abuelo, el general García Barragán, pero que pues es un hombre serio, es un hombre que independientemente de tener ese pedigrí de político y de cercanía con la milicia, pues se ha mantenido siempre en tareas de investigación policíaca, de inteligencia. Hay que decirlo, ha participado en los últimos 4 sexenios en diferentes responsabilidades, Sí. pero ahora con este fortalecimiento de la figura de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Seguridad y Participación Ciudadana, lo que se hace es darle la razón en el sentido de que debe de haber un mando civil, como pasa en Estados Unidos, en la Gran Bretaña, en Francia, en España y en los países que tienen éxito el combate a la inseguridad. Hay 4 elementos importantes, rápidamente te los digo, de esta reforma constitucional. Uno, ahora sí involucran a los estados y los municipios. El primer elemento es el de la coordinación con estados y con municipios. 2, le meten al tema de la tecnología y la inteligencia, que no había sido retomado. Por citar un clásico, el gobernador Sí. Durazo lo dijo hace algunas semanas, que nunca debió haberse Abandonado. desvinculado. Uh-huh. 3, un elemento importante es que le meten carnita al tema del financiamiento o de los presupuestos para las policías, aunque no queda mucha claridad si eso quedará en manos de los propios gobiernos estatales y municipales, cosa importante. Y 4, una cosa muy relevante que le da a la Secretaría de Seguridad esa facultad de investigación muy emparentada o aparejada con el Ministerio Público y con las fiscalías estatales, Jesús. Me parece que es un buen planteamiento. Creo yo que esta semana, con las últimas detenciones de los últimos días, está dando un poco de qué hablar, que se está metiendo la Secretaría de Seguridad en una coordinación. Va a ser una supersecretaría arriba de la Sedena, de la Marina y de las policías estatales, y habrá que ver porque son pocas semanas las que tiene en el cargo el secretario, pero habrá que ver a ver cómo funciona, para bien de todos, Jesús. Sí, claro, no, totalmente. Es que bueno, se tendría que ser demasiado obtuso pensar que quisiéramos que le fuera mal a García Harfuch y que esta ola delictiva, esta ola de violencia no se detuviera. Yo coincido contigo, hay que dar un poco de tiempo, hay que dar el tiempo prudente para que estas reformas aterricen y se puedan desdoblar en resultados. Ahora, esta reforma al 21 constitucional, eso ya es un hecho, ¿verdad? Sí, ya se aprobó en el Ya se Senado, se aprobó. aprobará seguramente en Cámara de Diputados el próximo martes o miércoles. Sí. Digo, deficiencias, omisiones y debilidades. Hay una invasión a las facultades de los ministerios públicos, Sí. un poco el Estado de Derecho otra vez, Jesús.
que si bien la reforma establece que va a participar esta secretaría en la investigación, pues no se puede descartar una eventual invasión de esta Secretaría de la Guardia Nacional, abusando de la atribución, realizando cateos, detenciones, labores similares, simulando, porque no queda claro, seguir instrucciones ministeriales. Segundo, el impacto al federalismo, lo que te digo es, no podemos poner en los huevos del centralismo la canasta del presupuesto. Sí. Tres, amenaza a los derechos humanos porque, pues, si tú le permites participar a la Secretaría de la Guardia Nacional en la recopilación, el procesamiento y el uso de la información a través de la inteligencia y el análisis de datos, no es difícil, y eso se ha visto en la historia, que puedas utilizarlo también, abras la puerta para violaciones a derechos fundamentales, pues a tus contrincantes, adversarios, periodistas, manifestantes, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que en las leyes reglamentarias se tiene que establecer y debe haber controles. Y finalmente, le das una facultad a esta Secretaría de Auditoría y Transparencia de los Fondos que debiera estar en manos de la Auditoría Superior de la Federación, Jesús, que es a lo que se dedica prácticamente, claro. ¿No? Moisés, ya que mencionas el tema presupuestal, nos quedan nada más 2 minutos. Va a haber tiempo quizá el próximo sábado para echarle un poquito más, de entrarle con más detalle, pero las pensiones contributivas, las pensiones no contributivas y los programas sociales se van a llevar casi el 50% de lo que recaude México, de lo que tengamos por ingresos tributarios. El 46.5% se van a llevar esas. ¿Cómo viste esta propuesta de presupuesto que hicieron, donde también le pegaron un tijeretazo a la UNAM? Se generó una cámara húngara, como se dice en el fútbol ayer, y tuvieron que salir a corregir, y luego brincó también la UAM. Parece que viene castigo a salud, a educación, a medio ambiente. ¿Cómo viste así en un minuto el presupuesto? Va a haber chance de sí, poderlo platicar, pero sin duda lo que estás comentando es sí, un optimismo muy extraño en el tema de las consideraciones. Déjame decírtelo así. Se dice que se va a crecer entre el 2 y el 3%. ¿De dónde? Eso no es cierto. ¿De dónde lo sacan? O sea, nadie lo dice. Todo el mundo, Fondo Monetario dice que el 1.3, la OCDE 1.4, Banco Mundial 1.3. Aquí te dicen que entre 2 y 3. ¿Por qué es sensible ese tema? Porque para que puedas recaudar tienes que crecer. Y me parece que es la primera premisa falsa que hay en el programa. Lo demás, si quieres, lo vamos comentando, si no me vas a cortar con el corte. No, sí, es que es un tema para entrarle con mucho cuidado. Lo revisamos, si te parece, en 8 días. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos leer, Moisés? @Gómez Reina en Twitter. Y aquí agradecido como siempre por la oportunidad de comentar los temas semanalmente, mi Jesús. Muchas gracias, te mando un abrazo y te agradezco mucho como siempre que nos ayudes a ponerle el ojo al contexto nacional.